Recuerden que teníamos información brindada por la empresa de costos y de ventas. Los costos divididos en insumos directos en gastos de producción, que daba el total de costos de producción, y a su vez teníamos información en unidades físicas. Todo esto es en dinero, todo esto es en unidades físicas. Y las ventas, teníamos los distintos productos y también teníamos en unidades físicas de 3 ejercicios económicos para poder sacar los coeficientes de estacionalidad. Vimos que no había una correlación tan estricta entre la producción, entre las cantidades producidas del ejercicio 2018 con las cantidades vendidas del ejercicio 2018. Eso es debido a que la empresa tiene una planta de almacenamiento de bioetanol que tiene aproximadamente 7 millones de litros. O sea, fíjense que más o menos la producción de un mes. Entonces, con esa capacidad de almacenamiento va jugando, va aumentando, va disminuyendo. Por lo tanto, no hay una correlación estricta entre mes a mes la producción con la venta. Ahora, si se fijan, el total de la producción del ejercicio que finaliza en julio del 2018, 95.078.000, es prácticamente igual que el total de la venta, 95.088.000. Lo que varía es lo que venden en cada mes en función a una cuestión de demanda, y para eso utilizan la existencia. Con los coeficientes de estacionalidad, que los pusimos aquí, después vamos a trabajar. Entonces, recibimos de la empresa esto que está acá. Vamos a ocultar estas columnas. Esta información es la que nos pasa a la empresa como presupuesto para el ejercicio que se inició ahora en agosto. Ojo, estos datos que están acá, si ustedes se fijan los estados contables certificados, los totales de venta y de costos coinciden. Lo que esta información que está en esta planilla, el presupuesto para el ejercicio que se inicia ahora, es información que nosotros imaginamos, no es información real. Esto lo hicimos en base a lo que suponemos, de acuerdo a cómo viene la inflación, que debería ser el presupuesto para el ejercicio que se inicia, más o menos manteniendo las proporciones de los valores históricos. Bien, observen que en estas filas donde están los colores son sumas, hay siempre una fórmula de suma. No solamente en esta hoja, sino en todas las otras que están acá. Bueno, entonces lo que hicimos también es, imaginamos para los 3 primeros meses, que estarían concluyendo ahora, del ejercicio, imaginamos las cantidades reales, los montos reales. Siempre, por supuesto, estas celdas de colores tienen sumas, o en algún caso tienen resta, como la utilidad bruta, que es la venta total menos los costos totales de producción. Eso, por lo tanto, estas columnas con colores siempre mantengan las mismas fórmulas. Bien, ese presupuesto del ejercicio con la ejecución, vamos a ir chequeando primero un avance global y después en ese avance global íbamos a sacar una especie de alarma o de alerta de las diferencias, y después en el segundo análisis de avance íbamos a también chequear esas diferencias, pero ¿en qué mes se producía?
Para hacer todo esto, lo que necesitamos previamente trabajar es el presupuesto total del ejercicio, distribuirlo en cada uno de los meses. Eso se hace ¿de acuerdo a qué? Primero, de acuerdo a la estacionalidad. No, lo que se hace primeramente es distribuir esto en función a la estacionalidad y después, con una fórmula que tenían que aplicar ustedes, es también distribuir los demás conceptos en función a la estacionalidad. Pero no de la misma manera que las ventas de bioetanol, que son los que dan el verdadero nivel de actividad, sino en función a la correlación que tiene respecto al bioetanol cada una de las otras cuentas. Entonces ahí es una combinación, la fórmula que va acá en todas las celdas que están en blanco, no las que están de colores porque esas son sumas, sino las que están en blanco, toda esa fórmula está en función al coeficiente de correlación que corresponde a cada mes y al coeficiente de estacionalidad que corresponde a cada mes y al coeficiente de correlación que corresponde a cada cuenta. Estacionalidad de cada mes, correlación de cada cuenta. Esos dos elementos combinados les permiten sacar con la misma fórmula, fijándole donde corresponda colocando el signo peso para fijar, para que no se desplacen o las filas o las columnas, la copian, la pegan. Listo. Entonces tienen el presupuesto distribuido. Bien, entonces estos 3 primeros meses de presupuesto son los que suman acá, el presupuesto acumulado, y lo comparan con el presupuesto acumulado real, mensual, y es lo que les da real acumulado con presupuesto acumulado, les da este primer análisis. El segundo análisis, toman esto mismo, acá en definitiva hay una referencia de celda que cae en la parte presupuesto, caerá acá, o en la parte real, caerá acá. Eso, en definitiva, una duplicación de celda. Menos esta, o esta sí, podrían colocar la fórmula de sumas y resta, o la podrían tomar también referenciándola acá o acá. Para el caso es lo mismo. Y hacen un análisis de bueno o de malo de las cosas que pasaron, pero ya para cada uno de los meses. Esto es mucho más preciso a los fines de ir avanzando reunión tras reunión cada mes. Es lo primero que se ve, la columna que se agregó ese mes donde están las diferencias, y también se puede hacer un análisis global de lo transcurrido del ejercicio hasta el momento. Bueno, esa es una cosa que vimos el otro día, y después lo que trabajamos es esta parte que recién oculté acá, que es la simulación en función a la presunta incertidumbre que hay respecto a algunas cuestiones que no son ciertas. Acá lo único cierto que hay realmente son las depreciaciones. ¿Por qué? Porque son las amortizaciones, que son fijas y que son todos los meses igual. Ahora, lo que es incierto, lógicamente, son las ventas, porque esta es una estimación puntual. Generalmente cuando uno dice voy a vender o voy a comprar o voy a hacer algo, piensa en la moda. Ya lo explicamos eso. Bueno, pero a su vez, supuestamente le pedimos a la empresa estos otros dos valores y con eso sacamos, en función de la distribución beta, sacamos la simulación por beta del nivel de actividad que es esto. Las demás variables, como dependen en cierta manera del nivel de actividad, también las podemos simular en función a cómo varíe esto en función a la moda. Entonces esa proporción, que la colocamos acá, variación en función al nivel de actividad, es la que colocamos aquí.
Y con esa proporción, lo que pasa es que esta es más sensible. El otro día sacamos que esta tiene más sensibilidad porque, digamos, las otras tienen una menor, la correlación no es directa, salvo esta. La correlación no es directa, por lo tanto, la variación de las otras puede ser un poquito menos. Por ejemplo, esta que tiene correlación 0,60, en este ejemplo varió un 6% y esta que tiene 0,80 varió un 8%. Probablemente esta, respecto de esto, está variando un 1% más o menos, un 10%, digo. Porque esta dio 8, esta 6, justo quedó acá en el ejemplo este. Si acá cambiamos el ejemplo, los datos dan distintos, pero el razonamiento es el mismo. Variación respecto del nivel de actividad. Bueno. Y a su vez dijimos, hay algunas partidas que no tienen nada que ver con el nivel de actividad, como las otras ventas, que son totalmente independientes, ven acá, y que tienen su propio rango de variación. Por lo tanto, acá generamos una simulación independiente para esta cuenta. Y lo ponemos acá, a esa variación. Y entonces esto va a ser igual que esto. Pero hay un caso que se da pocas veces, pero acá lo pusimos 2 veces, que es donde se dan ambos ejemplos, ambas situaciones a la vez. Que hay cierta correlación con el nivel de actividad y a su vez la parte que no está correlacionada, en este caso 0,40 o en este caso 0,44, que está acá, que eso tiene su propia variación a su vez. Se puede tener un mínimo y un máximo, se saca la propia beta, se hace la propia simulación. Entonces, en estos 2 casos, en este y en este, tenemos la variación respecto al nivel de actividad y la variación por sí mismo. Esas 2 variaciones se suman, en este caso dieron ambas negativas, pues puede dar una negativa y otra positiva. Por ejemplo, acá la variación respecto al nivel de actividad dio una simulación negativa y a cada una positiva. Bien, la fórmula que coloca acá depende entonces, o acá, depende de esta variación y de esta variación. 1 más I más J, multiplicado por la moda. Así se saca. Sacan esto acá, la misma fórmula que colocan acá, en esta la colocan en todas las variables. Total, ¿cuánto más? Algunos van a estar en 0 y no van a afectar porque es una suma. ¿Alguna consulta respecto de esto? Bueno, esto mismo entonces lo vamos a presentar en la empresa el día 21. Lo van a presentar ustedes, o sea, nosotros nos vamos a hacer así. Nosotros nos vamos a sentar con este ejemplo que tenemos hecho y ustedes lo van a explicar. O sea, nosotros nos vamos a sentar adelante, ustedes se van a sentar en el auditorio, ¿se acuerdan que vimos el otro día? Que fuimos el otro día, ustedes se sientan ahí, entonces nosotros ponemos la resolución de la cátedra, vamos mostrando. Y ustedes van contando lo que hicieron con eso. Le vamos a mostrar, por ejemplo, bueno, acá que tenemos tal cosa, tenemos las ventas. Bueno, necesitamos ver esas ventas, cómo se distribuyen a lo largo del año, si son uniformes o son estacionales. Generalmente todas las cosas son estacionales. Entonces ustedes explican, un grupo explica, bueno, sacamos un coeficiente de correlación. ¿Cómo lo sacaron? ¿Qué datos tomaron? ¿Cómo lo hicieron? Bien, ¿para qué nos puede servir? Bueno, entonces otro grupo empieza a explicar para qué nos puede servir. Después vemos cómo distribuimos mensualmente el presupuesto del ejercicio. ¿Bajo qué criterio? Bajo la estacionalidad. ¿Y para qué sirve la correlación? Entonces ahí lo explican. Le van explicando a ustedes, a la gente de la empresa. O sea, lo que nosotros hacemos es, en cierta forma, hacer preguntas mostrando esto como si nosotros no supiéramos, como si estuviéramos abriendo esta planilla y fuéramos, nosotros los docentes, fuéramos la empresa.
Entonces ustedes nos dicen, bueno, no, esto se hace así por tal cosa y por tal otra. O sea, nosotros nos vamos a poner en el lugar de la empresa. Después les vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo, qué significa esto? ¿Sirve para chequear qué cosa? ¿Avance? ¿Qué es el avance? Y esto otro. Y ustedes explican cómo lo hicieron. El último que vamos a hacer, que es el más complicado, es este. Y cada grupo va a ir explicando una partecita. ¿Estamos? Eso lo vamos a hacer el día 21. El 21. El 21 vamos para allá. O sea que ustedes se van en colectivo desde acá. Desde acá sale el colectivo, sí, ya viene Susana, está en reunión de consejo. El 21 va a salir el colectivo desde acá de la UNI. Sí. Desde acá, así ustedes tienen a las 4 de la tarde. A las 3:30 saldrá. Sí, debe salir a las 3:30. Y allá estamos de 4 a 6. 4 a 6, después el colectivo los trae de vuelta a la universidad. Bueno. O sea que se juntan acá a las 3:30, acá en la facultad. Sí, igual nosotros siempre por WhatsApp o cualquier cambio, cualquier cuestión, informamos. Bueno. Acá nos queda una cosa que cuando se hacen presupuestos siempre hay confusiones. Este presupuesto está hecho, a ver, ocultemos esta parte. Este presupuesto está hecho en moneda del momento de la confección. O sea, esto se hace en junio, julio, pongamos. Se termina de hacer. Bueno, está hecho en moneda de ese momento. Bueno, un error que sabe haber a veces es que se pronostica la inflación. Se dice, bueno, este ejercicio va a haber una inflación del tanto, del 40%. Entonces, ¿qué hacen? Le agregan entonces toman, bueno, uno ha visto distintas formas que trabaja la gente, pero por ejemplo dicen, bueno, le agregamos, tomamos esto, lo dividimos por 12 y a una 12ª parte le agregamos la inflación del primer mes. Supongamos un 3%. A otra 12ª parte le agregamos la inflación, pero ya al segundo mes, supongamos el 5%. Al último mes, al de julio del 2000, a la proporción que hay en julio del 2018, el 2020 digo, en julio del 2020 le agregan toda la inflación. Después suman todo eso y lo colocan como presupuesto. Eso, ¿qué problema tiene? Eso está re mal, porque estamos sumando montos que están en distintas monedas. Porque uno está en moneda de agosto, otro está en moneda de diciembre, otro está en moneda de julio. Y eso no se puede sumar. Segundo, que ni de casualidad la inflación que pronostiquen es la que va a ocurrir. Y menos ahora. Entonces, ¿para qué van a pronosticar inflación? O sea, tiene esos dos problemas. Primero, que generan algo que desde el punto de vista matemático está mal, de cálculo financiero está mal, y segundo, que van a hacer algo que después no se va a producir nunca. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con los valores totales. Cuando se hace esta apropiación por mes, también se hace en moneda del momento de construcción, de julio, digamos. Lo que hay que hacer es, después, a medida que el presupuesto se ejecuta, hay que ir reexpresando esto para ir moviéndolo. Hay dos maneras de trabajar. O ir reexpresando esto para ir moviéndolo al momento que estamos parados. Supongamos, a ver, esta ejecución está hecha como si nosotros tuviéramos acá más o menos el 10 de noviembre, donde ya tenemos los datos de octubre. Tenemos los de agosto, septiembre, octubre. Bueno, ¿qué habría que hacer con esto? Lo de octubre estaría en moneda de octubre. Tendrían que tomar lo de agosto y lo de septiembre y agregarle la inflación para llegar a octubre.
O sea, ¿cómo se haría? Se multiplica por el índice de octubre, se divide por el índice de agosto. Es como se hacen los ajustes por inflación, ¿no? Entonces, estos 2 meses habría que reexpresarlo, cosa que el real quedara los 3 valores, o sea, los valores de los 3 meses, o después cuando sean los 4, los 5, los 10 o los 12, quedan siempre en moneda del último. El último va a quedar en moneda del último mes transcurrido, lógicamente, pero los anteriores, para que no nos queden en moneda vieja, lo recalculan, lo reexpresan, por la fórmula que ustedes ya saben. Y los presupuestos hay que tomarlos, supongamos estos 3, que en definitiva también están acá, estos 3, también hay que reexpresarlos, pero ¿por cuánto? Los valores presupuestados. Los tenemos que llevar todos a octubre. Pero como todos los valores presupuestados están, ¿en qué moneda? ¿De qué mes? De julio, tenemos que tomar los 3 valores presupuestados que corresponden a los 3 transcurridos y multiplicarlos, o sea, mover los 3 meses. Multiplicarlo por el índice de precio del consumidor del mes de octubre, dividido el IPC, el índice de precios del consumidor, de julio, a los 3. Entonces, nos va a quedar el presupuesto al mes de octubre expresado y lo real, esto ya estaba en octubre y estos 2 los reexpresamos. ¿Está? Entonces vamos siempre trabajando, tanto con el presupuesto como con la ejecución, siempre en la misma moneda. Eso es importante, sobre todo en periodos que hay una inflación más o menos significativa. Por ahí cuando la inflación es el 2, el 5% anual, como hay en otros países, bueno, está bien. Pero acá que tenemos inflación del 2 o 5% mensual, entonces tenemos que todos los meses ajustar, reexpresar tanto el presupuesto como lo real, menos lo real del último mes que se ya está expresado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por otro lado, otra cosa que no se presupuesta son las variaciones de inventario, porque muchas veces esas son cuestiones que dependen de negocios puntuales, a veces de compra, en este caso. Por ahí aparece un productor agropecuario que tiene determinado negocio de maíz que vender, de venta, entonces eso que hace que compren un lote grande, aumente el inventario por cuestiones que no están previstas. El inventario, en definitiva, se toma, o sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos tomando, fíjense que la cantidad de venta es igual a la cantidad producida. Que eso vimos que al cabo del ejercicio en su totalidad es más o menos la misma. O puede haber una variación, pero en definitiva puede no ser muy importante. Entonces no presupuestamos, no prevemos, porque no se puede, porque no tiene, tampoco va a salir bien, aparte no tiene sentido. Presupuestar las altas y bajas de inventario. Se supone cuando se hace el presupuesto que la producción va a ser igual que la venta. Salvo que, por alguna razón, que no es el caso de esta empresa, puede que alguna empresa tome la política de, por alguna cuestión, porque por ejemplo amplía su planta de almacenamiento, entonces dice, bueno, a partir del 8º mes del ejercicio vamos a tener mayor capacidad de almacenamiento. Bien, en ese caso podría ser que uno diga, bueno, la producción a partir de tal mes es un poquito más o es tanto más que la venta, porque tenemos que ir acumulando el stock de productos terminados. Puede que sea un caso así. Pero si no, las variaciones de inventario se pronostican como neutras. Y se toma la producción igual que la venta. Otra cuestión que tampoco
conviene meter dentro del presupuesto, que a veces se hace, son los acuerdos salariales. Porque se dice, bueno, de acuerdo a las paritarias se supone, es lo mismo que pronosticar la inflación. No se sabe cuánto va a ser. Sí, pero tenemos las paritarias en abril. Entonces ahí de golpe sube el sueldo. Bueno, pero no sabemos eso. Hay que tomarlas como que todas esas cuestiones son impronosticables y de última llegan a ser neutras. No sabemos si el aumento de sueldo va a ser más o va a ser menos que la inflación. Se espera que sea igual. Puede ser más, puede ser menos. Pero como son variables que no tenemos ninguna información para poder pronosticar, no tenemos cómo pronosticar la inflación, no tenemos ni nos interesan las variaciones de inventario o alguna otra variación que no se conoce. Que en definitiva, de último, uno dice, bueno, están dentro de última, todo lo que sea incertidumbre, están dentro de esto, digamos. Que el mínimo y el máximo que vamos a vender va a ser, pero con esto creo que se contempla la mayor proporción de elementos inciertos. La inflación se toma como algo que no nos va a perjudicar ni a beneficiar. Las variaciones de inventario se toman como que tampoco van a ser neutras y alguna otra cuestión, algún otro elemento que no varíe por inflación, sino que tenga su propio movimiento, como pueden ser su propio movimiento inflacionario, de cambio de moneda, como pueden ser las variaciones salariales o el precio de algún producto que puede ir un poquito por encima o un poco por debajo. Eso tampoco se pronostica mucho, porque no se sabe si realmente va a ser o no. ¿Alguna consulta respecto de esto, sobre todo de esto último? Se los remarco porque a veces se meten dentro de un presupuesto todas esas cuestiones que no tienen, que son realmente impredecibles y que por ahí están, por ahí no están, y no tienen sentido, digamos, complicar con algo que ni siquiera tenemos ni idea de cómo va a ser. Y aparte que son cosas neutras. Si la variación de inventario es un poquito más o un poquito menos al final del ejercicio, o en un mes o en otro, no nos afecta. Vamos a producir un poco más en un mes, un poco menos en otro, por ejemplo. ¿Cómo? Para pronosticar la inflación, creo yo, por la complejidad que usted me transmite que para el cálculo, es que habría que considerar otras variables en el mercado financiero, que a lo mejor son dependientes o que a veces no tienen nada que ver. Por ejemplo, el tipo de cambio. Es como que habría que haber determinar de antemano qué relación existe entre la interacción de esos dos componentes para ver si uno sube, el otro sube o a lo mejor no. Entonces, fijar esas cosas de antemano, que son variables más que todo macroeconómicas, llegar a un pequeño cálculo o modelo, se podría a lo mejor en un futuro con más firmeza pronosticar variables como la inflación, que para nosotros es fundamental, si podríamos llegar a conciliar esas dos cosas. Sí, se podría, en una economía normal, se podría trabajar con algunas variables macroeconómicas y pronosticarlo. En una economía como la nuestra, todo lo que sea macroeconómico es imposible. O sea, y menos si hay un cambio de gobierno al medio. Y así fuera el mismo gobierno. O sea, porque depende más que de efectos de mercado o de cuestiones que hacen a tendencias de la economía, son todas decisiones que toman los gobernantes que son impredecibles. Ahora, así todo, todas esas variables
en un esquema como este, deberían afectar tanto a los costos como a los ingresos por igual. Salvo que uno diga, bueno, no, lo que pasa es que en determinada empresa uno tenga los insumos dolarizados y las ventas especificadas, por ejemplo. Y entonces se pronostica que en el próximo ejercicio va a haber un aumento que ya está más o menos planificado a nivel de la economía del país, va a haber una depreciación del tipo de cambio. Entonces ahí decís, sí, el tipo de cambio este año va a ser depreciado en un 10% en este país. Como pasa en otros países que sí se pronostica eso. En la economía muy ordenada hay una política de decir, bueno, se deprecia o se aprecia el tipo de cambio. Entonces, en algunas empresas que están, que el tipo de cambio influye distinto en una partida que en otra, entonces ahí sí podés incluir esa variable. Pero acá, primero que son variables que son impredecibles y segundo que no es que influyen más en una o en otra o más en una que en otra. Acá todas, está un poco borroso todo eso en la mayoría de las empresas. Claro, entonces algo que, viste, puedes decir, bueno, y acá si el tipo, supone en esta empresa, decir, bueno, está bien, la cotización de la moneda, del dólar, influye directamente sobre todo lo que sea venta en el mercado externo. Influye sobre el maíz, seguro. Y sobre el gas y la energía eléctrica influye, y debería, pero no, porque por ahí son precios regulados. Y por ahí la regulación es una decisión estatal. ¿Influye sobre el precio del bioetanol producido en el mercado interno? Debería influir, pero no influye, porque en esta empresa los precios son fijados por el gobierno. Claro. En realidad hay una resolución del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, creo que se llama, que tiene una fórmula polinómica que dice el precio del bioetanol provenientes del maíz, porque está el bioetanol proveniente de la caña de azúcar. Bueno, el precio del bioetanol proveniente del maíz tanto depende de tal cosa, o sea, tanto proporción depende de los acuerdos salariales del sector privado. Tal otra proporción depende de la evolución de la tarifa de la energía eléctrica de la provincia de Córdoba, dice la resolución. Por más que la planta esté en otro lado, pero bueno, como la mayoría está en Córdoba. El gas depende o sea, es como que calcula qué proporción del costo del bioetanol son cada uno de los elementos, de los factores de producción, cuál sería el coeficiente de actualización más o menos aproximado de cada uno de ellos, y en función a cómo evoluciona cada uno de esos elementos, va calculando el costo del bioetanol, por ende el precio del bioetanol. Esa tablita estaba vigente hasta hace un tiempo. Y con eso iba calculando el gobierno, le iba calculando el precio que le pagaban las destilerías, que le pagaban a Bio 4 y a los demás productores. Bueno, eso dejó a partir de hace un tiempo, volvieron otra vez a fijarlo a mano, en forma discrecional. ¿Por qué? Porque las tarifas, los precios del combustible no son determinados por el mercado, sino que son determinados en este momento son impuestos por el gobierno, por una cuestión de que están congelados, semicongelados, entonces por ende, el precio que las destilerías le pagan a las productoras de bioetanol también está regulado indirectamente por el gobierno, no pueden aplicar la fórmula esa. Así que, bueno,
mejor en estos casos y en muchos otros no meterse con la inflación, estimando o metiendo inflación dentro del presupuesto. Porque en definitiva no hacen otra cosa que arruinarlo. Yo he visto casos puntualmente que dijeron, no, vamos, incluso en periodos más estables que este, vamos a meterle la inflación, vamos a ver cuánto vamos a pagar de tal cosa y cuánto vamos a comprar mes por mes, tal, ya más o menos. Hicieron un lío bárbaro. Es mucho más sencillo trabajar con una sola moneda e ir metiéndole la inflación a medida que se produce. Y no anticiparla, porque si no armamos, lo complicamos todo. Entonces, a medida que se van produciendo la inflación real, ahí vamos ajustando cada mes el presupuesto. Esa es la forma correcta de trabajar. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a cortar esto. Entonces, después, yo ahora voy a empezar con otro temita. Voy a empezar con inteligencia de negocios para introducirlos un poco en el tema. Y dentro de un ratito, yo voy a hacer una breve introducción, nada más, como para que ustedes vayan metiéndose de a poco. Y dentro de un rato, los docentes van a venir acá, el resto de los docentes van a venir y van a empezar a trabajar con ustedes en el análisis de lo que ustedes han ido haciendo de este caso. Ustedes van a tener una calificación por este caso, así como también por el caso de la actividad número 1 y después por las actividades que siguen. Para este tema del presupuesto proyectado, la calificación va a venir dada por dos elementos. Uno, que es el trabajo que ustedes presenten, que en definitiva es resolver esta planilla de cálculo, que ustedes la presentan y va a ser evaluada. Y otra es también, bueno, después cuando vayamos a Bio 4, que más o menos se porten bien, creo que sí, que van a ir todos y van a saber todo. O sea, que expliquen, pero, bueno, en eso no creo que haya mucho problema. No los quiero asustar con esa parte, digamos. Básicamente va a ser por resolver esto, y salvo que alguno se vaya a Bio 4 y no haya visto nada. Bueno, entonces ahí, bueno, puede que influya en el puntaje, pero si todos más o menos lo han resuelto y lo tienen fresco, lo van a poder explicar sin ningún problema. No les quiero meter presión con eso, si no van a ir allá asustados y en vez de salir bien nos va a salir mal. No sé, Bueno, cierro acá. Vamos a inteligencia de negocios. Les voy, si bien en los que están haciendo gestión informatizada este año, o lo han hecho el año pasado, creo que los que lo están haciendo este año. Han visto algo, pero yo lo voy a explicar acá, como es una explicación mucho más sintética la que hay que dar, la voy a explicar de otra forma. Inteligencia de negocio es todo un proceso que se ocupa. Son todas herramientas, digamos, tecnológicas, que se ocupan de tomar información que hay en las empresas y presentarla de otra manera que es mucho más interesante, mucho más amigable, mucho más útil para quien toma decisiones. A ver, voy a ir mostrando también alguna que otra diapositiva sobre el tema. Esto es la empresa. Las empresas producen datos. Y hay gente que toma decisiones. Toma decisiones, actúan, acciones,
y son las que dirigen las empresas. Ocurre que los datos, tal cual son producidos por las computadoras, son muchos datos y no van directamente a la cabeza de este que toma decisiones. O sea, una empresa que va comprando, vendiendo, va haciendo transacciones financieras, tiene operaciones, tiene actividad de su personal, es toda una vida de cosas que generan números y que esos números no es que pueden llegar así como si esto fuera una máquina, porque uno o varios, son seres humanos. Entonces, los datos, que son un montón, constituyen lo que se llama el fenómeno del Big Data, del cúmulo de datos. Cuando escuchen ese término Big Data o Big Data, si lo quieren llamar así, uno piensa en cosas que están en Internet, información masiva. No, el Big Data es algo que también está dentro de las empresas. Cada empresa tiene su propio Big Data. ¿Tanto así? Sí. Imagínense la cantidad de cualquier empresa, sea grande, mediana, chica incluso, la cantidad de transacciones económicas, financieras, la cantidad de actos jurídicos o de transacciones con significado económico interno que tienen cada día. Al cabo de unos años, la cantidad de información que hay. Un cálculo simple. Una empresa que emite 10 comprobantes por hora. 10 comprobantes por hora. Cualquier negocio. Una ferretería, una pinturería, cualquier negocio chico. 10 comprobantes por hora. Al cabo de 5 años, si sacan la cuenta, son 100.000 comprobantes. Más, cada comprobante, cada factura adentro tiene varios renglones, así que imagínense la cantidad de movimientos de venta solamente de artículos que hay. A eso agréguenle las compras, agréguenle los movimientos bancarios, los sueldos y todas las otras cosas que las empresas hacen, todos los asientos que las empresas hacen. Eso es un Big Data. Pero todo eso, que es mucho y que es complejo, no cae acá. Esto no es una procesadora de todo eso. Y esta persona tiene que tomar decisiones. Decisiones apoyadas en los datos. Entonces, ¿qué hacemos los contadores? ¿Qué hacemos? Somos los responsables, nosotros, contadores, somos los asesores, somos los que estamos encargados de preparar información para nuestros clientes, ¿o no? ¿O quién prepara la información? ¿O quién es el responsable de la información para el empresario? ¿Quién? ¿El que le hace los programas? No. Cuanto más el que le hace los programas se estará encargado de esta parte, de producir datos. ¿Qué otro? ¿Qué? ¿El abogado? ¿Quién más tiene? ¿El asesor de marketing? No. El asesor de marketing es otra cosa. Para llevar de acá hasta acá, estamos los graduados en ciencias económicas. ¿Qué hacemos? Y bueno, a veces hacemos estados contables. Una vez por año. Una vez por año. O sea que para tomar decisiones en lo cotidiano no sirve. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos el IVA? Bueno, pero ¿qué decisión va a tomar con las planillas de IVA? ¿Qué hacen los empresarios? Vamos a hablar de la realidad que vemos en la calle, no la que está en los libros. ¿Qué hace un empresario para tomar decisiones? Si alguno está trabajando en alguna empresa, ¿cómo toma decisiones? ¿En base a qué datos? ¿Alguno que me pueda decir? Mira las ventas, va viendo las ventas, generalmente totales de venta o totales
por rubro, depende del sistema informático que tenga. Mira los saldos bancarios, elemento fundamental, mira si el banco tiene descubierto o le sobra dinero. Y no mucho más. Depende del tipo de producto, si vende algo que tiene existencia física, por ahí puede ir viendo la existencia que tiene, si tiene poco, si tiene mucho. Una empresa es un órgano complejo. Es como un cuerpo que, si queremos ver si está enfermo o no, le tomamos la temperatura. ¿No? O como un avión. ¿Vieron los aviones? No sé si vieron alguna vez o por lo menos una foto de una cabina de un avión que tiene un montón de instrumentos. Bueno, por ahí un empresario se siente como que está manejando un avión con una sola agujita. O dos. Nada más. Por ahí una vez por año le aparece un balance. Bueno, entonces, toda esta información, todo este Big Data propio que tiene, que por ahí uno le saca planillas, le da más o menos algo, pero el empresario, el concepto es siempre, las computadoras producen datos, las computadoras están hechas para los datos, la cabeza del ser humano no está hecha para los datos, en todo caso está hecho para el conocimiento, que es algo distinto. De lo que se ocupa la inteligencia de negocio es de toda esta parte, de transformar estos datos en algo que sea más asimilable para la persona esta, que no es un especialista en datos, no tiene tiempo, porque necesita aplicar su tiempo acá, en tomar decisiones y en gestionar su empresa, no tiene tiempo de andar, buscar, meterse en la computadora, buscar esto, buscar lo otro, buscar números. Aparte no está acostumbrado. Nosotros por ahí, por la formación nuestra, nos parece que es más fácil agarrar, leer una planilla llena de números. Pero no es así. Hay gente que, por más inteligente que sea, no tiene por ahí la gimnasia en leer tantos números y todos los días y tan de golpe. O los lee, pero de ahí los mira nada más. Esto, la gente que trabaja y tiene algún caso concreto, se va a dar cuenta que es así. Por ahí lo saturamos a veces con planillas a nuestros clientes. Bueno, la inteligencia de negocio es todo un conjunto de elementos tecnológicos, pero no ya para producir datos. De esto se ocupó mucho la tecnología en los últimos 30 años, en producir. La inteligencia de negocio es llevar eso a un formato de más fácil interpretación para que quien tome decisiones lo haga de una manera mucho más eficiente. Yo, para no dar muchas vueltas, voy a tomar un ejemplo. A ver, voy a tomar este, que es el que vemos en gestión informatizada, que está hecho con el mini gestión. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del mini gestión que vimos en tecnología de la información? Bueno, con esas planillas de Excel, tomamos y esas planillas que teníamos las transformamos en otro tipo de elementos visuales. Esto no son gráficos. Esto no es un tablero de comando ni nada de eso. No son grafiquitos. Son elementos interactivos. Interactivos. ¿Qué quiere decir? Que se manipulan, se tocan. A ver, acá tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con algo sencillo. Tenemos la distribución de ventas por grupo. ¿Se acuerdan del mini gestión que teníamos una empresa que vendía
insumos agropecuarios, que había fertilizantes, fungicidas, herbicidas, semillas, etc. Entonces acá están clasificadas las ventas por grupo. Acá tenemos distintos tipos de compradores, los productores y los revendedores. Acá tenemos la localización geográfica de las ventas. Acá tenemos las ventas, una tablita que esta está agregada, que tienen las ventas divididas en grandes transacciones o transacciones chicas, y a su vez divididas en factura, no te crédito, no te débito. Las grandes solamente facturas. Acá tenemos los clientes según el tamaño de saldo. Tamaño importante de saldo, tamaño menor. Bueno, este es un cuadrito de doble entrada complementario. Este según la forma de cobranza, en efectivo o en cuenta. Esto es por mes. Este es un horizonte de análisis. Bueno, pero esto no es un gráfico. Esto es así. Esto se trabaja. Operación básica. Tocar algo. Yo acá toco semilla. Le doy un clic. Si me reacomodo el resto del informe en función solamente de la semilla. Yo le vuelvo a dar clic, fíjense estas barras de acá abajo, le vuelvo a dar clic para sacar el filtro, y todo se reacomodó de vuelta. Si yo toco acá, incluso lo voy a tocar realmente, voy a tocar la pantalla. Toco revendedor. Cambio todo. Saco revendedor. Toco venta de contado. Solamente me está mostrando la venta de contado. Saco el filtro de venta de contado. ¿Por qué lo muestro? ¿Por qué toco con el dedo? Si puedo tocar con el mouse es más cómodo. Bueno, porque esto también se puede usar con el dedo en dispositivos móviles. O sea, si tienen una tablet o tienen un smartphone, todo esto se muestra con dispositivos móviles. O sea, primera diferencia, se toca. ¿Se toca para qué? Para filtrar. Segundo no toque. Ya imagínense la cantidad de combinaciones que se hacen. Se puede hacer filtros cruzados. Yo quiero esto con esto. Doble filtro. O triple filtro. Con esto. Financiado. Fíjense cómo cambia todo. Cambian los importes, cambio todo esto, cambio la localización. Es más, filtro también. Toco acá solamente Ciudad de Córdoba, en el mapa. Voy a quitar los filtros, quité todos los filtros, y ahora me meto solamente en Río Cuarto para todo. Toqué Río Cuarto. Ahora Río Cuarto con herbicida. ¿Está? Y el mes de de abril, un solo mes. Cambió. Segundo elemento. Entonces, no solamente que tocamos, sino que también hacemos filtros cruzados. No solamente que se cruzan los filtros, sino que uno se puede meter adentro de algo y transformar ese algo en un gráfico completo. Por ejemplo, esta es una visualización. Esta barra, yo me voy a meter adentro, exploro en profundidad, y dentro de lo que eran semillas, se me transformó en un gráfico. O sea, el gráfico, en vez de ser grupos de productos, es ahora lo que hay, el mismo gráfico, pero representando lo que hay dentro de una sola barra. Y acá me meto, y dentro de todos los productores, exploro en profundidad, y me aparecen solamente los que son de esa categoría, revendedores, me aparecen 2 nomás. Pero bueno. Y todo el resto de las cosas se va adecuando a eso. O sea, otra operación más, navegar en profundidad. Y con ese filtro que coloqué ahí, me meto en profundidad acá, que tengo meses, y veo por día. Bueno, hay un solo día acá. Si no, estarían todos los días.
salgo de la profundidad de cada una de las visualizaciones, salgo más atrás. Entonces, otra cuestión, meterse y explorar, escarbar. Podríamos escarbar acá adentro, Otra cuestión, puedo cambiar el periodo de análisis simplemente tocando acá, tocando esta. Entonces, todo lo que estamos viendo se va circunscribiendo desde hasta. Fíjense qué rápido que trabaja esto. Claro, mini gestión que teníamos, 80 operaciones. Bueno, vamos a mostrar un ejemplo que tiene 1 millón, más o menos, un poco más de 1 millón. En este caso, ya las visualizaciones son, este es un caso de un trabajo de una empresa real. Las visualizaciones son más complejas, la cantidad de información es mucho mayor. Esto se construye, no es que viene alguien y lo trae a la empresa. Esto en cada empresa es distinto, porque esto depende mucho de cómo trabaje cada empresario. Entonces no es que viene alguien, viene un contador y dice, mira, te armé esto. No. En realidad esto se trabaja en forma conjunta, porque cada empresario trabaja de una manera distinta. Cada empresario decide de una manera distinta. Entonces nosotros nos tenemos que adecuar a la cabeza de este. Entonces este trabajo está hecho de acuerdo a cómo esta empresa, que es un caso real, cómo esta empresa trabaja. Y cómo los empresarios, los dueños de esta empresa, cómo están todos los días trabajando con esto, o lo que es lo mismo, lo tienen en un celular también. Acá ya tienen, es más compleja. Acá tienen algunos indicadores, que uno por ahí elige familias de artículos, los marca acá, por ejemplo. Yo quiero solamente esta familia, ¿ven? Tienen indicadores distintos, cambio todo acá. Estos son vendedores, quiero de esta familia, pero solamente este vendedor que en realidad tuvo actividad un solo mes, parece. Vamos a agarrar otro. Por lo menos para esa familia de productos. Estamos con otro vendedor. Vamos a cambiar de familia de productos. Saquemos esta, pongamos esta. Para este vendedor, para todos los vendedores. Y fíjense que todos estos indicadores, que son indicadores de venta, o estas que tienen los tacómetros, las agujitas, son indicadores de utilidades, cómo varían según lo que toco. Acá estamos trabajando sobre 1 millón de operaciones, en este periodo, del 1 de enero del 18 al 21 de septiembre del 2019, están los datos. Esto porque es una copia de datos que tengo yo. Esta gente lo tiene actualizado, se actualiza 2 veces por día. O sea, ¿por qué tengo una copia? Porque le he cambiado los datos, porque no puedo mostrar los datos de la empresa. Por razones obvias, porque son confidenciales. Entonces me hice una copia, le cambié varios nombres de las cosas, y la copia está el 21 de septiembre. Pero si me meto en el real, fíjense que yo estoy usando el Chrome acá, estoy navegando. Si yo me meto en el real de la empresa, me va a dar hasta al día de hoy, al 7 de octubre. Esto también, uno toca, filtra, cualquier cosa que toca, va filtrando, va generando un efecto sobre las demás.
Se puede meter en profundidad. A ver, voy a sacar el filtro de acá. Me voy a meter adentro de este vendedor o vendedora, porque se llama Sandra. Y ya ahí me muestra por categoría de producto para ese vendedor solo. Y me podría meter adentro de cada uno en profundidad y me voy a examinar la subfamilia. O sea que es como que trabajamos en varias dimensiones. Es más, observen que yo por ahí trataba de que no apareciera, pero si yo, lo que más miran ellos, porque es con lo que toman decisiones permanentes, son estos cuatro numeritos. Tan importantes son que los quieren tener incluso ahí. Cuando yo dejo el mouse, me toma esos 4 valores, pero para donde yo dejo el mouse apoyado. Acá tienen por sucursal, fíjense, me quedo en esa sucursal, me deja esos indicadores de venta para esa sucursal o para esta otra. Esto es según la forma de venta o las condiciones de venta. Todas estas cosas a este señor le cambia la vida, les aseguro. No sé si la vida, pero le cambia la forma en que trabaja. Ojo, que esto hay que hacerlo según la cabeza de ese, no según la cabeza de nosotros, los contadores. Según la cabeza, o sea, hay que ver cómo, hay que meterse en lo cotidiano de él y ver cómo trabaja. ¿Qué necesita para decidir cómo gestiona su empresa? Y tenemos que hacerle estas cosas en función a eso. Acá también observen otra cuestión. Moneda. Esto están todos los datos ajustados por índice del costo de la construcción. Lo podemos ver en moneda corriente. Toco acá. Fíjense que cambia todo. Lo podemos ver en dólares. Pero todo cambia, incluso todos estos indicadores, las utilidades, todo. Con un solo toque. O lo podemos ver de acuerdo al índice de precio del consumidor. Bueno, tienen distintas unidades, distintas formas de expresar. Por supuesto, si lo miran acá en dólares van a ver que la empresa todo va para abajo, ¿no? Lo ponen en pesos y parece que fuera en crecimiento. En pesos, por ejemplo, vamos a ver este rubro, solamente, pero bueno, en pesos también parece que fuera en crecimiento. Este otro, saquemos este, ¿cómo? También, incluso vemos dentro de uno determinado, podemos poner uno en particular. Todo esto son todos árboles, de acuerdo a cómo está hecha la estructura del inventario de productos, cómo están armados las familias, subfamilias, grupos, subgrupos. Todos estos árboles se van ramificando. Bien. Es más, y con esto, porque si no, hasta se puede llegar a hacer. Este es un caso muy complejo, pero se puede llegar a hacer que, por ejemplo, esta visualización sea distinta. En vez de ser un gráfico de barra, sea un gráfico de línea, con proyección. Esto es, hasta acá es real, esto es proyectado. ¿Cómo no se proyecta con una línea? No.
¿Se acuerdan cuando vimos en tecnología el pronóstico ETS? Que incluía la estacionalidad. Bueno, se puede proyectar con estacionalidad. ¿Qué? Todo, sí, todo. O bien algún rubro de mercadería. O bien, no sé, un vendedor. O sea, donde toquemos, u otro vendedor. O sea, todo lo que... ¿ven? Sería cómo va a ir la venta de un solo vendedor. O por artículo, o por tipo de operación, por tipo de cliente. Bueno, hay varias cosas acá, o por sucursal. Pero esto ya es proyección. Acá había un gráfico de barra, le pusimos. Se pueden ir cambiando incluso los elementos que se ven. Voy a poner esto es venta, pero dividido la parte que es costo y la parte que es utilidad. Lo celeste es utilidad. Estamos viendo costo por mes, por artículo, por línea de artículo, por vendedor. Para lo que les gusta, costo. Incluso acá en vez de ver esto, vamos a ver, en vez de ver los vendedores, podemos ver los clientes, cliente por cliente. O sea que las mismas visualizaciones se pueden transformar en otras. Esta es una tablita de venta y de utilidad por cliente. Yo toco acá un solo cliente, y me cambia a ese cliente lo que le vendí, el costo, la utilidad y las familias de productos que le vendí, cuánto costo y cuánta utilidad tienen. Para ese cliente solo, por ejemplo. Bueno, vamos a volver a como era originalmente la visualización. ¿Ves? Todas esas cosas. Imagínense cuántas planillas tendrían que hacer para ver esto que vimos acá en 10 minutos. ¿Cuántas planillas tendrían que hacer? Para mostrar todo eso. ¿Cuántos gráficos tendrían que hacer? Una carpeta con gráficos. Que nuestro cliente lo ve las primeras hojas y ya se cansa. Y lógico. Y quiere buscar algo y ¿dónde estaba? Y aparte no la pueden sacar todos los días o a cada rato. Este caso actualiza 2 veces por día. A las 12:30, porque hace horario corrido, a las 12:30 y a las 5:30 de la tarde. Hay otros casos, tengo otro caso que actualiza 8 veces por día, porque le hace falta ahí al instante. Tengo otro caso de otra empresa grande de la zona, 8 veces por día se actualiza. ¿Cómo se actualiza? Se toma la información del Big Data y mediante un software se genera esto. Bueno, lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan a manejar ese tipo de software, aunque sea en forma sencilla. Aunque sea lo más sencillo, porque hay cosas complejas que se pueden hacer, o se puede hacer algo sencillo. O sea, tiene distintos estos niveles. El aprendizaje es en escalones. A lo mejor tiene 50 escalones. Bueno, que aprendan los primeros escalones. No vamos a pretender que aprendan todos, pero por lo menos que tengan una idea. En este taller, en este seminario, que lo aprendan. Después cada uno profundizará, después en gestión informatizada veremos más cosas. Pero queremos que lo aprendan y que lo aprendan con algo de una empresa. No del mini gestión, sino de, vamos a buscar algo de Bio 4 para que ustedes trabajen y hagan. Vayan instalando este software. A ver, esto es inteligencia de negocio. Se resuelve hay distintas
hay varios paquetes de software. El que más se está utilizando en este momento, y en forma gratuita, el Power BI. Vayan descargando, cada uno en su computadora, el Power BI. Power BI. Y con esto cierro la clase y dejo a los demás docentes. Power BI, hay un procedimiento para habilitarlo gratis. En las diapositivas estas que están, las pueden ver las pueden sacar, se las podemos dejar en el Moodle o también las pueden sacar del sitio web de gestión informatizada, una diapositiva que están ahí, la van a encontrar fácil. Inteligencia de negocio. Hay una diapositiva que tiene cómo crear una cuenta gratis. Porque este software, si le agarramos la vuelta, cómo instalarlo, tiene un costo. Para alguien que está suscrito cuesta $10 por mes. Pero hay una forma de usarlo gratuitamente también. Hay que crear una cuentita con el procedimiento este que está acá. Cualquier duda ya después lo van consultando. Se crean como una cuenta de email, digamos, porque tiene que ser una cuenta de email de Microsoft. Hay que crear una cuenta como si fueran una empresa. No una cuenta de Microsoft, de Hotmail o de Outlook, sino una cuenta de Microsoft que tiene dominio .on Microsoft. Supongamos empresa XX, una empresa o grupo número 5, .onmicrosoft.com. Tienen que crear ese dominio y después tienen que poner la cuenta de correo juan@empresaxx.onmicrosoft.com. Eso se crea por un procedimiento más o menos sencillo. De esa forma les queda gratis. Y les queda gratis para siempre. Vayan descargándolo. Se puede usar sin crear la cuenta, pero conviene crear la cuenta porque después, ¿qué pasa? Esto que ustedes hacen, que ya les vamos a ir explicando, esto que ustedes hacen, que hay toda una serie de herramientas de cómo hacerlo, que les vamos a explicar por lo menos lo básico, se publica en una web. Fíjense que yo acá esto lo estaba viendo porque abrí esta aplicación. Tengo un problema acá con el cambio de resolución. Abrí esta aplicación, bueno, no se alcanza a ver mucho, esta, Power BI Desktop. Entonces, esto que les mostré, el mini gestión, lo mostré con la herramienta de desarrollo. Con esa herramienta uno lo puede construir y lo puede ver. Pero después eso se publica en la nube y se le otorga un vínculo, un link, este largo, a la empresa y después el empresario lo puede ver, navegando por internet. O lo puede ver por el celular. Con el celular, como navegando con el navegador del celular, sí, pero es mejor verlo con una aplicación que viene para ver esto en los celulares, que se llama Power BI, no desktop, sino mobile, con B larga, mobile. Esa aplicación en cualquier celular anda, permite ver esto en los celulares ya con el formato de celular. Con esto los dejo por hoy, simplemente una introducción para que vayan bajando el software. Por ahí los que están viendo gestión informatizada, que a lo mejor hay acá creo que hay 4 o 5, pueden ayudar al resto de los compañeros del grupo. No sé si en todos los grupos hay gente que está viendo gestión informatizada, si no, bueno, nos van consultando también. Por lo menos para que vayan instalando y vayan viendo, ubicándose un poquito, y ya le vamos a ir explicando, y después vamos a tomar un ejemplo. Después que pase lo de la presentación de los presupuestos, vamos a tomar un ejemplo de algunos datos de ellos, lo vamos a hacer y después vamos a ir otra vez sobre el final del cuatrimestre y se lo vamos a mostrar. Y le vamos a enseñar a ellos cómo manejar un poquito esto, porque no lo están todavía usando, no lo conocen. En general esto se conoce muy poco. Acá en Río Cuarto son
poquitas empresas que se está trabajando, porque es muy nuevo. Bueno, completamos por hoy. Claro, lo primero que hicimos fue, los coeficientes de correlación y la estacionalidad de cada uno. Acá calculamos en función de los datos que teníamos. ¿Quieres mostrar ahí cómo lo calcularon? Calculamos, tomamos cada mes del año, de los 3 años que tenemos los datos, y lo dividimos por el promedio para calcular el coeficiente de ese año. Y a su vez calculamos el promedio, o sea, hicimos con los 3 años y el promedio de los 3 años. ¿No? El coeficiente de los 3 años. Claro, calculamos el coeficiente por año y después el promedio de los 3 años. Perfecto. ¿Todos lo hicieron igual? Yo saqué una media, pero era 20. Bien. Sí, sacaste la media y hiciste la fórmula también. Porque sí lo hizo aparte, digamos. Sacó la media primero y después Claro. hizo la fórmula. Bueno, después copiamos los datos acá y... Ahí, perdón, en ventas, para sacar la correlación, el con 0,30. la fórmula Bien. del coeficiente de correlación, tomamos las ventas del año 2018 con los costos. Con CN 18. Claro, con los litros de alcohol que se vendieron, los litros vendidos, para sacar el coeficiente de correlación. Claro, ahí está, alcohol producido. No, esto no hicimos nada. Bueno, acá sí, también hicimos la simulación de las variables independientes, sería en función del mínimo, el máximo y el valor más probable, calculamos el alfa y en función de un número aleatorio pudimos simular cada una de las variables que eran independientes. Y para estas variables, bueno, calculamos la variación para las variables independientes, cuál fue la variación respecto del presupuesto que nos daba la simulación. Y a su vez también calculamos la variación de cada una de las variables que no eran independientes respecto de la simulación de ventas. Sobre el nivel de actividad. ¿Está bien? Sobre el nivel de actividad. Claro. Y bueno, también tuvimos en cuenta el coeficiente de correlación para ver, para que el efecto de la correlación se incluya también en esta variación. Está bien. Bueno, y esto era la suma, claro. O sea, el presupuesto más la variación independiente en caso de que tenga y más Perfecto. el nivel de actividad. En el presupuesto mensual, claro, dividimos el presupuesto de todo el año, lo dividimos por 12 para calcular por mes, Perfecto. pero también para tener en cuenta la estacionalidad y también el coeficiente de correlación, claro, Está perfecto. como multiplicamos. Sí. Bueno, el real eran datos. Bueno, ¿Teníamos perdón. cómodo? ¿Hasta ahora alguno hizo algo diferente? No. Bueno, ya acá en Avance 1 lo que hicimos fue la suma de los 3 meses que tenemos datos del real. Sí. O sea, en real y sumamos los 3 meses de real y en presupuesto los 3 meses también. Del proyectado 3 meses y Claro. lo comparan con el real acumulado. Claro, en lo el comparamos y mismo acá periodo. poníamos la variación. Exacto. Bueno, y acá hicimos que si nos daba, bueno, para el caso de las ventas, que serían todas estas variaciones, si eran negativo y mayor a la sensibilidad, que pinte de rojo, y si era positivo y mayor a la sensibilidad, que lo pinte de verde. De verde. Por ejemplo, Perfecto. en ese queda positivo 3, si bajamos... La claro. sensibilidad te cambian
Y para los costos al revés. O sea, si disminuía, Claro. que lo pinte de verde, y si aumentaba, que pinte de rojo, siempre y cuando sea mayor a la sensibilidad que fijamos. Perfecto. Sí, sí, sí. Y en avance 2, comparamos cada mes. Bueno, acá igual. Lo presupuestado frente a Claro, a lo con un real. formato condicional, comparamos también cada mes, teniendo en cuenta también la diferencia entre lo de las ventas y lo de los costos. Ujú. O Y sea, el si las formato ventas, si la variación era mayor y Claro. positiva, que sea verde, y si, Ah, ahí está. si era mayor a la sensibilidad pero negativa, que lo pinte Que te lo rojo. pinte de rojo. Y los costos al revés. Perfecto. Sí, está perfecto. ¿Alguna acotación, algo que quieran hacer? Bien. ¿Lo hicieron? ¿Pudieron hacer? Bueno, un minuto ahí. Yo tengo... ahí en presupuesto del ejercicio. Ese. Usted, a todos los que están, que lo pudieron hacer, ¿les dio la misma utilidad bruta en la simulación total? Digo, en realidad, ¿a qué me refiero? Es aleatorio el número, ¿sí? ¿Cómo? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿a todos les dio más o menos la variación o no? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes, como dice el compañero en Monte Carlo, cuando ustedes después van a la simulación, se acuerdan que lo primero que vemos es qué valores podía llegar a tomar con este aleatorio, ¿sí? Fíjense que la utilidad bruta presupuestada era 535, ¿sí? Y acá, ¿cómo hacemos? A ver. No, pero por ahí como ya aparece el negativo, creo que no había que ponerlo menos, sino más, no sé cómo lo habrá hecho él. Pero ¿Ahí por abajo? eso, sí. ¿Cómo sería la parte de la utilidad bruta? Y sería los costos de producción menos las ventas menos los costos de producción. Exacto. Las ventas, que sería, no veo la fila. ¿Sí? 2.500.000, 1.000. Sí. Bueno, ahí habría que ver por qué ellos les da, fíjense, Mucho más. claro, otro valor, ¿sí? Ahí habría que ver por qué les dio más grande, ¿se dan cuenta? Ese valor les da si no en el costo de producción, sino en la utilidad bruta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que decimos? ¿Sí? Y después, porque toman esos valores ustedes para hacer justamente Monte Carlo. ¿Qué valores tomaron? ¿Querés para pasarle el micrófono al compañero? Controlar dentro de los costos. Por ahí el primer componente, si hay que ser mucho más alto, digo, para analizar un componente, ¿no? ¿Cuál es el que está desviado de lo que debería ser? Sí, esa es la de las fórmulas de ¿Me explico lo que la digo? variación de nivel de actividad. Puede ser para facilitar el análisis y ver dónde está el error. ¿Cuál es? La de ventas ellos le da bastante bajo. Ah, o puede ser la venta abajo también, claro. A ver, fíjate. No, ya sé, mira. Fíjate ahí en ventas, en las ventas totales. Ahí Faltó sumar las ventas de bioetanol. Ahí ¿sí? está. Puede ser- Claro, ahí faltó sumar la... Sumar las ventas de bioetanol. Ahí está. Ahí estamos. Bien. ¿Ven? Ahí está, les da la utilidad bruta más parecida. ¿Está bien? Y ahí el compañero, ¿querés comentar la parte? No sé si lo tenés El archivo, resuelto sí. con lo podemos poner en pantalla. Bueno, nosotros tomamos como en el caso, como había explicado la semana pasada el profe, con un extremo inferior de 350 millones y 700 millones extremo superior. Trajimos el valor del archivo, solo que ahora no está actualizado, y simulamos. Le pusimos unas 300.000 simulaciones que fueron acumulándose, digamos, y la media con la que trabajó entonces fue 538 millones y una desviación típica de 49 millones. Arriba, perdón, cuando tomaste la variable. Sí. Trajiste y qué hicieron para que... La conectamos, es como si estuviera creado el vínculo. Bien, y la dividieron por 1 millón, ¿sí? Por 1 millón, Bien, sí. para que no te trajera el valor completo. Sí. Para que simulara dentro de los extremos que pusimos arriba. Bien. Bueno, y las simulaciones dan este valor, dan esta distribución, digamos,
termina siendo normal. Lo que le agregamos acá era como un cuadrito como hacíamos en tecnología, en donde podíamos ver el tema de valores y probabilidades, o al revés, probabilidades y valores. Sabiendo que se distribuye normal con esa media y esa desviación típica, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la utilidad bruta tenga un valor superior a 400 millones? Un 99%. Y que sea superior a 600 millones, un 10%. Y que esté entre 300 y 700, por ejemplo, un 99%. Es más o menos todo el recorrido de la variable. El otro análisis es verlo, pero por probabilidades. Es un poco más complejo porque este sería el 10% superior, por ejemplo. Sería el valor de 600 millones. Si yo quisiera ver todo el recorrido de la variable, pongo el 0,01, el 0,99 y digamos que casi todo el recorrido de la variable estaría entre 425 millones de utilidad bruta y 651. Muy bien, perfecto. Chicos, ¿alguna duda? Bueno, la idea es que traigan, digamos, después de que lo revisen, lo retomen para el 21, poder hacer la exposición más detenidamente, hoja por hoja, qué significa cada cosa de la que estamos calculando, para que lo puedan exponer. ¿Sí? La idea es que entre todos puedan ir exponiendo. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias.